24 de febrero 2022. Helicópteros rusos invaden el aeropuerto de Hostomel cerca de Kiev. Putin pensó que esto sería rápido, solo una operación militar especial que aplastaría a Ucrania en cuestión de días. Pero Ucrania resistió. En horas las tropas rusas se atascaron, enfrentando una resistencia inesperadamente feroz. Los planes de Putin para una victoria fácil se desmoronaban rápidamente. ¿Cómo uno de los ejércitos más grandes del mundo cometió un error tan grave, tan rápido? Todo comenzó con la arrogancia de Putin y el desastre en Hostomel. El aeropuerto de Hostomel, conocido como el Aeropuerto Antonov, después de la antigua compañía soviética Antonov Airlines, que lo opera, es un aeródromo militar y de carga ubicado en un suburbio a solo 6 millas al noroeste de Kiev. Esto lo convirtió en un objetivo único para la invasión rusa debido a su cercanía a la capital ucraniana y la capacidad para aterrizar grandes aviones de carga, ideales para transportar soldados y equipo militar ruso. De hecho, el aeropuerto de Hostomel es la base de operaciones del que fue el avión más grande del mundo, el AN-225 María, que significa sueño. Esto haría del aeropuerto una base perfecta para un puente aéreo ruso, conectando la capital ucraniana con Rusia, donde se podrían transportar más fuerzas al país según sea necesario. Además, ya que Kiev está cerca de la frontera ucraniana con Bielorrusia, este último se usaría como escenario extraoficial para el equipo de ataque inicial. Como preámbulo a la operación que se convertiría en una batalla, la primera tarea del ejército ruso fue hacer que Hostomel fuera accesible por aire. A las 7:00, solo 1.5 horas después del anuncio, el aeropuerto y bases militares cercanas fueron blanco de misiles de crucero Kalibur. El lanzamiento buscaba desactivar los radares entre Bielorrusia y Ucrania, que funcionarían como un sistema de alerta temprana, comprometiendo la operación. Se desconoce el alcance de la salva de misiles, pero se creía que los sistemas no estaban tan dañados como para dejar de funcionar. A las 9:30 horas, el ejército ruso en Bielorrusia lanzó la primera ola del ataque, entre 200 y 300 soldados rusos presuntamente de la 31 Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia, la 45 Brigada Spetsnaz de la Guardia y la 11ª Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia, todas unidades de élite o fuerzas especiales, abordaron 34 helicópteros de transporte y ataque, Mi-24, Mi-8S y K-52S en el aeropuerto Vidi Bolshoi-Bokov, cerca de Masir, a 160 kilómetros al norte de Kiev. Los helicópteros vuelan sobre los ríos Pripyat y Dnipro. Este último fluye directamente hacia Kiev. Las fuerzas rusas lanzan aviones de diversión y utilizan programas de interferencia para evitar los radares que aún funcionan. Sin embargo, los helicópteros no se arriesgan y vuelan rozando la superficie del río, intentando evadir el radar. Logran llegar con éxito a la planta hidroeléctrica de Kiev, al norte de la ciudad. Solo entonces, las defensas aéreas ucranianas detectan la fuerza entrante y abren fuego, derribando un Mi-24 y dañando un K-52. Este fue el primer error del Kremlin al comienzo de la operación. Se pensaba que Ucrania trasladaría su defensa hacia el este y que las tropas locales no resistirían a los aviones invasores. Las tropas carecen del equipo necesario para enfrentar un tiroteo prolongado, especialmente en territorio enemigo, con refuerzos rusos llegando solo por aire. Una operación ya arriesgada para decapitar al gobierno pacíficamente se está convirtiendo en una operación de combate real para la que los rusos nunca se prepararon, lo que la hace prácticamente condenada al fracaso. Pero los helicópteros invasores no pueden retroceder, y Putin sigue comprometido con el objetivo. Los escuadrones rusos invadieron el aeropuerto a las 10:30, derribando 2 aeronaves. La fuerza de ataque inicial rusa superaba a los defensores ucranianos en el aeropuerto de Hostomel. Estos estaban compuestos por 20 soldados en el extremo noroeste de la pista, manejando un autocañón antiaéreo Cu-23-2 y custodiando la matriz de radar del aeropuerto, así como 180 hombres en el extremo sureste de la pista, cerca de los cuarteles, armados con rifles y lanzadores antiaéreos portátiles 9K-38 Igla. Los primeros misiles rusos apuntaron al radar y cuarteles, pero fallaron, alertando a los soldados. La pista de 2 millas está bloqueada por vehículos, impidiendo aterrizajes seguros de aviones. Los defensores locales son la 4ª Brigada de Reacción Rápida de la Guardia Nacional, entrenada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aunque los hombres recibieron excelente formación, carecían de experiencia. El ejército ucraniano anticipaba una invasión rusa en el área de Donbass, por lo que trasladó allí la mayoría de sus unidades de élite. La defensa del aeropuerto Antonov quedaría a cargo de los 200 soldados por unas horas hasta la llegada de refuerzos desde Kiev. Los rusos comenzaron a preparar una misión de desembarco a las 1100 horas.
Como no estaban listos para defenderse y la pista no era adecuada, los helicópteros se dispersaron. Los helicópteros de ataque van al norte para destruir el radar y el cañón antiaéreo, mientras los transportes aterrizan cerca de los cuarteles. Rusos y ucranianos abren fuego mutuamente. Rápidamente, los rusos empiezan a sufrir bajas. Los helicópteros son derribados por cohetes antiaéreos. 2 se estrellan en la pista, creando más escombros, haciéndola menos accesible que antes. Derribar el primer K-52 con un Igla impulsó la moral de los reclutas ucranianos en la Guardia Nacional, motivándolos a lanzar todo contra la aeronave. Las fuerzas ucranianas derribaron otros 2 helicópteros que aterrizaron forzosamente fuera del aeropuerto. No obstante, los helicópteros de ataque presionaron tanto al ejército ucraniano que se quedaron sin munición y tuvieron que retroceder. Los rusos aterrizan helicópteros en el norte de la pista, se apoderan del cañón antiaéreo y los 20 custodios se rinden. Las demás fuerzas ucranianas se repliegan hacia el sur a los edificios residenciales cercanos al aeropuerto. Por lo tanto, Rusia puede superar las defensas iniciales y tomar el aeropuerto Antonov alrededor de las 13 horas, unas 2 horas después de la llegada de los helicópteros. Pero estos serían 2 errores adicionales de Rusia en la batalla. El contingente original de soldados no estaba listo para mantener el aeródromo por mucho tiempo. Las tropas rusas no causaron ni una sola baja ucraniana. Mientras los 20 soldados que custodiaban el radar se rindieron, los otros 180 lograron reagruparse lejos del aeropuerto. Además, el aeropuerto está en terreno plano, ofreciendo prácticamente ninguna cobertura para las fuerzas que deben defenderse desde el suelo. Peor aún, el ejército ruso retiró los helicópteros, dejando solo a los 300 paracaidistas restantes para ocupar el aeropuerto. En este punto, Rusia planeaba crear un puente aéreo hacia Kiev, comenzando con 18 aviones de transporte desde el aeropuerto de Pskov, a 500 millas al norte de Hostomel, transportando a 1.000 soldados en un vuelo de 2 horas sin obstáculos hacia Ucrania. Otro informe sugirió que los refuerzos llegaban a 5.000 soldados a bordo de 41 aviones Il-76, avistados en el espacio aéreo bielorruso. Estos refuerzos serían más que suficientes para abrumar a los 180 soldados estacionados alrededor del aeropuerto y avanzar hacia la capital para tomar el control del gobierno ucraniano. La segunda ola de refuerzos rusos llegaría por tierra como escuadrones de infantería mecanizada desde Bielorrusia a Kiev. Sin embargo, enfrentaban sus propias dificultades al luchar a través de 2 bases militares en el camino. Por suerte para Ucrania, tenían previsto ese escenario y el avión de transporte jamás arribó. Los refuerzos ucranianos llegaron primero al aeropuerto. Y ahí es donde las primeras 200 tropas fueron vitales para detener la campaña rusa en seco. Como se mencionó, Putin asumió erróneamente que sus fuerzas serían bienvenidas en la capital ucraniana. Esas 2 horas entre la llegada de los helicópteros al aeropuerto y los soldados rusos izando la bandera rusa sobre el aeropuerto fueron vitales para crear suficiente margen para que Ucrania montara un contraataque. En cuanto se avistaron los helicópteros aproximándose a la planta hidroeléctrica de Kiev, el ejército ucraniano comprendió la estrategia de Putin. Para la fortuna de Ucrania, no trasladó toda su fuerza defensiva al este. La 72ª Brigada Mecanizada, dividida entre Kiev y Vila Tserkva, a 80 kilómetros al sur, y las brigadas de asalto aéreo 80 y 95 en Zhytomyr, a 112.7 kilómetros al oeste, estaban entre las unidades más cercanas al nuevo campo de batalla del aeropuerto. Las tropas aerotransportadas abordaron helicópteros rumbo al aeropuerto, mientras la unidad mecanizada se reagrupó en Kiev y, con camiones civiles, transportó su armamento pesado hacia el aeropuerto. Los escuadrones militares, veteranos y voluntarios se unieron para apoyar el contraataque ucraniano y evitar que Rusia ocupara el aeropuerto por mucho tiempo. Cuando las unidades de asalto aéreo y mecanizadas llegaron al aeropuerto, dispararon contra la pista de aterrizaje, no contra los rusos. La pista de aterrizaje bloqueada estaba llena de cráteres, haciéndola inutilizable para los jets rusos que llegarían en 1 hora. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Rusa tuvo que abortar su aproximación y aterrizar en Bielorrusia. El contingente inicial de 300 soldados que Rusia envió a través de helicópteros era todo lo que quedaba de las fuerzas invasoras, y ya no esperarían que llegaran refuerzos por aire. Su última esperanza eran las fuerzas terrestres que llegaban desde Bielorrusia por carretera, las mismas que ahora luchaban a través de corredores angostos cerca de Chernóbil. A las 1500 horas llegan los últimos refuerzos ucranianos desde Kiev y rodean el aeropuerto. Las fuerzas rusas están atrapadas en llanuras abiertas con mínima cobertura para su última resistencia. A las 15:30 horas, el presidente ucraniano Zelensky ordena retomar el aeropuerto, reanudando los combates. Ucrania usó artillería para alejar a las tropas rusas de la escasa cobertura disponible, minimizando bajas.
Los soldados ucranianos notaron que las supuestas mejores tropas de Rusia no lograron ocupar posiciones defensivas sólidas y fueron expulsados de sus puestos con relativa facilidad. Sin refuerzos, las tropas rusas están casi rodeadas y deben abandonar su posición poco fortificada. A las 9 p.m., los soldados ucranianos afirman haber expulsado totalmente a las tropas rusas del aeropuerto, forzándolas a refugiarse en los bosques cercanos. La Cuarta Brigada de Reacción Rápida, quienes estaban en el aeropuerto cuando las fuerzas rusas se acercaron, publicaron un video sosteniendo una bandera ucraniana con agujeros de bala en la pista destruida. El Ministerio de Defensa ucraniano afirmó que los rusos invasores sufrieron muchas bajas, mientras que Ucrania no tenía ni un solo soldado herido de su lado, demostrando lo ineficaz que fue el plan de Putin para tomar el aeropuerto. Pero la lucha no había terminado. A pesar de que el ataque inicial en helicóptero para decapitar al gobierno falló, los refuerzos rusos seguían en camino, aunque retrasados por los defensores ucranianos. El ejército ucraniano sabía que estaba muy superado en número y en armamento por la totalidad de las fuerzas rusas. En este punto, con solo un quinto de la mano de obra y un décimo del equipo de Rusia, se decidió retirarse del aeropuerto y dejárselo a los rusos. Sin embargo, Ucrania dejaría un regalo de despedida para Putin. La pista del aeropuerto fue destruida por misiles, haciéndola inutilizable para aterrizar aviones y trasladar tropas a la capital ucraniana por vía aérea. Para la mañana del 25 de febrero, la infantería mecanizada bielorrusa logró recuperar Hostomel en nombre de Rusia. El Ministerio de Defensa ucraniano aseguró que el aeropuerto siguió cambiando de manos en las semanas siguientes, mientras los combates cerca de Kiev se transformaron en una guerra a gran escala. No obstante, el ministerio insistió en que el aeropuerto estaba muy dañado para ser útil. Por otro lado, el aeropuerto de Hostomel y sus carreteras se usarían como vías de abastecimiento para las tropas ucranianas y rusas en combate en Bucha, Irpin y Moshun, suburbios de Kyiv entre el aeropuerto y la ciudad. Hostomel y su aeropuerto fue lo más cerca que las fuerzas rusas llegaron a Kyiv. Ucrania forzó a Rusia a retroceder para el 1 de abril, tras lo cual Kyiv no volvió a ser sitiada por tropas terrestres durante el resto del conflicto. Así, la batalla del aeropuerto Antonov se degeneró de un golpe debilitante relativamente simple a una operación de combate completa que duró semanas y que mostró cuánto Rusia sobreestimó sus propias fuerzas y subestimó las defensas ucranianas. ¿Cómo es que el Kremlin calculó tan mal? En la superficie, el preludio a la batalla real no fue tan inusual como cabría esperar. Los golpes decapitadores a gobiernos extranjeros no son un concepto nuevo. De hecho, Rusia y su predecesor, la Unión Soviética, utilizaron la misma táctica 3 veces antes. El primer ejemplo de esto fue la ocupación de Praga en 1968. En ese tiempo, Checoslovaquia, aliada soviética, atravesaba una rebelión llamada la Primavera de Praga. La primera ola de la invasión soviética capturó el aeropuerto internacional Rusnaya en Praga con una abrumadora cantidad de tropas terrestres de la Unión Soviética, Polonia y Hungría. Con los paracaidistas ocupando el aeropuerto, los soviéticos podían tomar rápidamente el control del gobierno checoslovaco mientras llegaban más refuerzos aéreos a través del nuevo puente aéreo. El país fue ocupado en un día, y los líderes fueron transportados en aviones durante meses, siendo reemplazados por leales prosoviéticos. La Primavera de Praga demostró que los aeropuertos eran objetivos militares clave y cómo los adversarios podían usarlos para atacar gobiernos con pocas bajas. La táctica se repitió en 1979 durante la invasión de Afganistán. Tras el asesinato del liderazgo prosoviético en Kabul, los paracaidistas soviéticos tomaron el aeropuerto, capturaron al gobierno reformado y lo reemplazaron con leales al Kremlin. La segunda ocupación enfrentó dificultades, con la Unión Soviética ocupando ciudades y las tropas afganas usando tácticas de guerrilla para contraatacar. La guerra soviético-afgana terminó durando 10 años, lo que llevó a 500.000 de bajas militares en ambos lados y de 1 a 2 millones de muertes civiles. Sin embargo, se estableció el modus operandi de la táctica. El golpe inicial para tomar el control del gobierno se consideró lo suficientemente exitoso para ser usado como base para futuras invasiones. Durante el punto álgido de la guerra soviético-afgana, Vladimir Putin iniciaba su carrera como agente del Comité para la Seguridad del Estado y recordaría la estrategia para derrocar gobiernos opositores a casi un precio mínimo. El propio Putin usaría la táctica por tercera vez en la historia del país, aunque en una escala un poco menor, en Ucrania. En la anexión de Crimea en 2014, paracaidistas rusos aterrizaron en Sebastopol, la capital administrativa de la región. Crimea fue ocupada con casi ningún disparo, y el posterior referéndum falso y la anexión crearían el conflicto de larga duración entre Rusia y Ucrania,
que se convertiría en la guerra que ha estado furiosa durante más de 30 meses ahora, que falló en el cuarto intento de la estrategia aparentemente perfecta que Rusia había estado refinando. Para decirlo sin rodeos, fue la arrogancia. Putin cree ser el salvador de las antiguas repúblicas soviéticas, incluyendo Ucrania, y pensaba que la capital ucraniana solo ofrecería una resistencia simbólica a los paracaidistas en el aeropuerto Antonov. Cuando se dispararon los primeros misiles antiaéreos fuera de Kiev, esas ilusiones se desmoronaron, y toda la campaña se convirtió en pura improvisación. Las fuerzas que una vez derrocaron gobiernos no estaban preparadas para un tiroteo prolongado en territorio hostil, sin poder llevar refuerzos al aeropuerto. Como se mencionó, no era la primera vez que Ucrania veía esta táctica en acción. El país fue parte de la Unión Soviética y los principales oficiales militares fueron entrenados para ejecutar el devastador golpe. Ucrania fue sorprendida por el primer ataque a Crimea en 2014. No obstante, el país dispuso de 8 años para fortalecer su ejército con apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y desarrollar planes para contrarrestar la estrategia del puente aéreo. Las iteraciones previas de la táctica fueron exitosas debido a la abrumadora ventaja aérea de Rusia sobre la oposición. En cambio, Rusia no pudo mantener una superioridad aérea significativa sobre Ucrania. La fuerza inicial de 34 helicópteros fue reducida por al menos 6 aviones durante la batalla inicial, y Rusia hizo retroceder los aviones de transporte que partieron de Pskov. Es muy probable que Rusia viera la escritura en la pared cuando las defensas alrededor de Hostomel eran más grandes de lo anticipado, y temía que todos los aviones de transporte fueran derribados o no pudieran aterrizar en el aeródromo, lo cual sería indudablemente cierto considerando que Ucrania fue rápida para bombardear la pista. La incapacidad de Rusia para llevar a cabo un golpe decisivo contra el gobierno ucraniano se vio agravada por los retrasos que la infantería mecanizada experimentó al cruzar de Bielorrusia a Hostomel. Esto eliminó el factor sorpresa de Rusia y permitió que el ejército ucraniano se reagrupara cerca de Kyiv. Rusia no brindó suficiente artillería o apoyo aéreo para avanzar significativamente hacia Kiev. Los primeros ataques con misiles que se suponía debilitarían los radares ucranianos en su mayoría fallaron o fueron ineficaces, haciendo que los helicópteros rusos volaran prácticamente a ciegas hacia las defensas aéreas ucranianas. Esto empeoró porque Rusia estaba acostumbrada a luchar con ventajas aéreas abrumadoras y no entrenaba a sus tropas para enfrentar defensas antiaéreas terrestres. Para desgracia de Rusia, el ejército ucraniano había sido modernizado durante 8 años con la capacitación y doctrinas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Probablemente sabiendo que Ucrania seguiría siendo atacada por Rusia tras la anexión, la Organización del Tratado del Atlántico Norte enseñó sus propias defensas terrestres a Ucrania, por el hecho de su abrumadora ventaja aérea en una hipotética guerra contra Rusia, ya que solo Estados Unidos tiene una fuerza aérea más grande y poderosa que Rusia. Además, la arrogancia de Putin volvió a entrar en juego cuando no utilizó todas las fuerzas rusas para rodear la ciudad, permitiendo que el ejército ucraniano la reforzara desde las líneas de suministro del sur. Ucrania también utilizó tácticas de tierra quemada, volando los puentes alrededor de Kyiv y liberando las presas en los ríos Irpin y Teteriv, todos afluentes occidentales del Dnipro cerca de Kyiv. Esto inundó las áreas circundantes y cambió drásticamente el paisaje alrededor del aeropuerto. Las fuerzas rusas no se adaptaron a los campos de batalla modificados que ahora les perjudicaban, y Ucrania aprovechó para dirigirlas hacia posiciones de emboscada favorables. Un ejemplo de esto fue el ataque de artillería el 27 de febrero, que destruyó con precisión la vanguardia y retaguardia de un convoy de 100 vehículos, dejando a los rusos varados en territorio enemigo. La batalla en Hostomel ilustra no solo por qué las tácticas militares modernas necesitan aprender de los éxitos y fracasos de las que les precedieron, sino también por qué emplear una estrategia más adaptativa podría ser crucial en las primeras horas de una guerra. Mientras tanto, el Kremlin utilizó una técnica más rígida y trató de respaldarla con un enfoque estandarizado, usado 3 veces antes, pero Ucrania se adaptó y frustró la ofensiva. Posteriormente, la batalla se tornó aún más impredecible, pero Rusia no logró avanzar significativamente hacia Kiev. La efectividad de las tácticas de guerrilla cerca de Kiev indica que Rusia no planeó más allá del golpe decapitante, confiando en que los ucranianos no desplegarían suficientes defensas en el área para tener éxito. Rusia terminó estando en desventaja, a pesar de ser numéricamente superior y avanzar sobre Kiev. Rusia pronto perdió su ventaja en la región y se vio forzada a abrir un nuevo frente de batalla en el Donbass. Irónicamente, Ucrania creía que Rusia vendría originalmente por ahí, así que Putin terminó jugando según sus planes y perdió cualquier iniciativa que pudiera haber tenido cuando se anunció la operación militar especial. Al final, el Kremlin calculó mal al creer que Ucrania sería fácil de ocupar
y no preparó un esfuerzo militar para compensar a una fuerza de defensa preparada. En su lugar, Putin apostó por una estrategia arriesgada, pero potencialmente muy beneficiosa, que acabó fallando y provocó directamente la derrota en la primera batalla de la guerra ruso-ucraniana. Si Rusia hubiera previsto este fracaso, podría haber movilizado a todo su ejército para lograr un resultado inicial levemente distinto. Si los 200 soldados ucranianos en el aeropuerto de Hostomel no hubieran derribado helicópteros y resistido la ocupación por más de 2 horas, estando en desventaja numérica, la operación podría haber resultado mucho más negativa para el gobierno ucraniano en Kiev. Por eso el plan original de la invasión rusa a Ucrania estaba condenado desde el inicio. Rusia no se preparó a tiempo, y la resistencia ucraniana evitó el primer golpe. La guerra se convirtió en un juego de números y tecnología. Solo ahora, con el respaldo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Ucrania, esos puntos irían lentamente a favor de Ucrania. ¿Cómo crees que la batalla del aeropuerto de Hostomel moldeó el futuro de la guerra ruso-ucraniana? ¿Quién crees que ganará al final y cuándo? Gracias por ver y deja tus comentarios abajo. Ahora ve y descubre la verdadera razón por la que Rusia inició la guerra en Ucrania, finalmente revelada. O haz clic en este otro video en su lugar.